Pues ya estamos aquí en El Foro para nuestro análisis en perspectiva sobre este tema que nos tiene preocupados a muchos y creo que por muchas razones, pero que probablemente no comprendemos, digamos, a cabalidad. Y ahí, Marta, me gustaría que nos ayudaran, Luis, a empezar a entender de qué estamos hablando. ¿Qué es este fenómeno en concreto que ha aparecido ya desde hace algunos años, digamos, de cara a la opinión pública internacional, pero que ha cobrado un protagonismo en las últimas semanas indudable, digamos, ¿no? Sí, el Estado Islámico, conocido por su acrónimo en árabe como Daesh, como también lo encontramos, representa una nueva generación de este yihadismo transnacional fundamentalista que, bueno, vimos aparecer desde los años 70 y 80, pero que ahora ha, digamos, aglutinado a digamos, ha sido el resultado de una serie de factores relacionadas básicamente con el debilitamiento del Estado iraquí primero, después de la invasión angloamericana de 2003 y la destrucción de su ejército, y después la aparición de otros estados debilitados y fallidos a raíz de la llamada primavera árabe, en particular Siria, Yemen, Libia. Daesh o el Estado Islámico ha, digamos, reclutado entre estas personas frustradas desde hace décadas y afectadas por fenómenos como, bueno, las invasiones, pero también la permanencia de los autoritarismos y de las dictaduras desde los años 50 y las guerras, desde luego, y todos los efectos que una guerra genera, y bueno, el embargo internacional que Irak sufrió desde los 90 en adelante, digamos, toda la acumulación de efectos perversos de las intervenciones extranjeras, pero también de los autoritarismos que se perpetuaron hasta hace muy poco. Algunos siguen en el poder, como en el caso de Bashar al-Assad. Entonces, la existencia de estados fallidos ha permitido o ha ofrecido un terreno fértil, espacios vacíos de poder en los que esta nueva generación de yihadistas ha podido crecer y reclutar. Básicamente hay que decir que Daesh es el resultado particular más recientemente de lo que ocurrió en Irak desde 2003 y está compuesto en su mayoría, de hecho, en un 80% por iraquíes. Que para eso va a valer la pena regresar y centrarnos ahí para encontrar un poco las causas, que ya algunas nos ayudas a verlas. Pero nos dice Marta, Luis, que se trata, digamos, de una nueva generación, lo cual me lleva a suponer, me dicen si me equivoco, que tiene algunas particularidades frente a fenómenos similares precedentes. ¿Cuáles serían esas particularidades? ¿Qué hace de este movimiento, de este fenómeno, algo distinto? Bueno, yo diría que en su dimensión más básica, en su concepción más básica, el Estado Islámico es un grupo insurgente que está luchando por controlar territorio, como tantos otros que hemos observado a lo largo de la historia, como Sendero Luminoso, como las FARC, que están luchando ahora en Colombia, están negociando en Cuba. O sea, son grupos armados que se levantan para cambiar el régimen político al que se enfrentan. ¿Y quieren entonces hacerse un territorio? Claro, y quieren controlar el territorio para cambiar. Estado? Quieren cambiar el régimen político, exactamente. Eso es la dimensión más básica. Es un grupo insurgente como tantos otros que hemos observado a lo largo de la historia. La particularidad especial que mencionaba Marta es que están siguiendo una estrategia nueva. Esa estrategia nueva consiste en mantener la guerra en dos frentes. Luchar por territorio, por controlar territorio en Irak y Siria, y a la vez mantener la tensión en el mundo occidental a través de ataques terroristas. No solo en el mundo occidental, sino también en otros sitios donde tienen franquicias, ¿no? Como por ejemplo en Egipto, en Nigeria con Boko Haram. Entonces es algo puramente nuevo, la capacidad de un grupo insurgente para mantenerse luchando en dos frentes a la vez. Luchar por territorio en una zona donde es el Estado, se han creado instituciones paralelas estatales, como es básicamente el norte de Irak y el este de Siria, con su capital en Raqqa, una ciudad que se ha hecho famosa ahora por los bombardeos de Francia, y a la vez que mantienen ese control territorial, que están luchando por mantener sus estructuras estatales, a la vez que tienen eso, están luchando en otros frentes, están luchando utilizando las armas del terrorismo internacional, ¿no? Realizando ataques terroristas como los de París ahora, como los de Charlie Hebdo a principios de año, como el ataque en Egipto donde derribaron un avión ruso matando a más de 200 personas, etcétera, como los ataques en Líbano, o sea, constantemente realizando ataques terroristas en distintas partes del mundo. Marta, ayúdame a entender la finalidad de esta doble guerra, es decir, porque una me parece, simplificando mucho, pero que la podemos comprender con patrones tradicionales, bien lo decía, de insurgencia armada con la finalidad de derrocar un régimen e imponer otro. Digo, simplifico mucho, pero sería tal.
Pero hay otra guerra, nos dice Luis, una guerra que se da a nivel internacional, que sea no solo contra Occidente, pero que vamos también contra la concepción o los valores occidentales, se dice. ¿Con qué finalidad? Porque eso, entre otras cosas, supone generar un doble encono, el encono local de quien no quiere ser, obviamente, derrocado, y ahora el encono de otros estados que se ven amenazados y que se ven afectados por estos actos terroristas. Justamente la estrategia del Estado Islámico es en buena medida jugar con algo que vemos en el mundo árabe desde hace mucho tiempo, que es una crisis de identidad sumamente fuerte, sobre todo entre el sunismo en general, una crisis de identidad y de representatividad. No encuentran ya poderes legítimos ni en los estados principales que alguna vez se intentaron erigir como sus principales representantes, como Arabia Saudí y otros países, Egipto en su momento, Turquía, digamos, jugar con estos símbolos, por ejemplo, el imaginario del califato, ¿sí? Y de este Estado Islámico que representaría un regreso a esa época de oro del Islam, pues muestra justamente es parte de esa estrategia de, en cierta forma, tanto en Europa como en Medio Oriente y en los países árabes, de digamos, poner entre la espada y la pared a los sunnis. La mayoría de los sunnis, desde luego, que no se identifica con Daesh. Hay que recordar que es un fenómeno ultra minoritario en el mundo musulmán. Así es, desde luego, pero finalmente, digamos, la estrategia ha tenido todos los apoyos, digamos, algunos tácitos, ¿no?, o implícitos, resultado de los autoritarismos que mencionaba durante tantos años, también de la ambigüedad, de la falta de ayuda y de coordinación de las políticas de las potencias regionales e internacionales para resolver un conflicto y una guerra tan terrible como la que está viviendo Siria desde hace ya casi 5 años, pero también de llenar vacíos institucionales en el caso de Irak. Entonces, digamos, estos frentes le permiten a Daesh, pues, ejercer fascinación y aumentar su poder de atracción frente a una juventud que, hay que decirlo, tanto en el mundo árabe, algunos, aunque son minoritarios, pues no han logrado encontrar apoyos de otro tipo, digamos, ni una canalización de sus demandas por las instituciones, digamos, ciudadanas que podríamos ver en otros lugares, y por lo tanto, y en los países europeos también, a los que recluta son a jóvenes que se sienten muy, digamos, alejados de la política, en unas sociedades cada vez más atomizadas, de un individualismo extremo. Entonces, algunos se reconocen en esta lucha, digamos, como, a diferencia de los islamistas nacionalistas de estos países árabes como Hamas, Hezbollah, ellos no, estos no son islamistas de este tipo. Estos jóvenes, tanto europeos como árabes o afganos o iraníes o lo que sea, son básicamente luchan por realizarse individualmente, ¿no? Y por lo tanto son más bien, en ese sentido, pues más suicidas, realmente no tienen un proyecto de Estado, un proyecto político ni de comunidad. Que hacia allá me va a interesar mucho caminar, pero hay una parte que no quiero dejar en el aire y que tiene que ver con algo que comentábamos hace algunos minutos, Luis, que es las causas, ¿no? Hablaba Marta del tema de estados débiles en la ciudad, estados fallidos, hablaba también de esta guerra en concreto en Siria con las consecuencias que ha tenido, digamos, pero hablaba de las intervenciones y en particular de las intervenciones en el contexto de la guerra de Irak hace algunos años y de las intervenciones, díganme, déjenme decirlo así, bélicas occidentales en países de allá. ¿Cómo leer esto? Porque querría decir que entonces fue un error y que ha sido un fracaso lo que se llamó en su momento la lucha contra el terrorismo internacional. Hay dos respuestas. La más directa es decir, efectivamente el Estado Islámico no sería lo que es sin la invasión de Irak. Hay otra respuesta. La segunda respuesta, permíteme irme un poco atrás en el tiempo, está relacionada con la pregunta que tú hacías antes de por qué el Estado Islámico utiliza esta estrategia de luchar en dos frentes. Las insurgencias islámicas clásicas, el Frente Moro en Filipinas, los cachemires luchando en Cachemira, que es una región que pertenece a la India, pero está poblada por musulmanes de Pakistán. Las insurgencias clásicas islámicas luchaban básicamente en su propio territorio contra sus tiranos locales. Como ejemplos clásicos, ¿no? Como las FARC, como decía antes, o como Sendero Luminoso, luchaban dentro del territorio para acabar con el tirano local. Al-Qaeda revoluciona eso.
Al-Qaeda es la confluencia de unos egipcios que han intentado derrocar a Mubarak y han fracasado, y un financiero saudí con muchísimo dinero. Y se juntan en Afganistán y dicen, ¿por qué no repetimos la experiencia de Afganistán a nivel internacional? ¿Qué pasa en Afganistán? Que son capaces de derrotar los yihadistas a la URSS, ¿no? al gran gigante soviético, y los expulsan del país. Entonces dicen, ¿por qué no repetimos lo mismo? En vez de intentar derrocar a Mubarak, ¿por qué no atacamos directamente a la persona que está sosteniendo a Mubarak, que son los Estados Unidos? Entonces Al-Qaeda empieza a partir de los años 90 a realizar ataques internacionales, el famoso ataque contra las embajadas, en Tanzania y no sé si en Kenia, creo, el ataque contra el US Scalp, un barco de guerra estadounidense en Yemen, y luego ya acabamos en los ataques de la UCS. Entonces, de ahí viene esta idea nueva de, para acabar con los tiranos locales tenemos que atacar al extranjero. Tenemos que atacar a los europeos, a los europeos y a los estadounidenses para que dejen de apoyar a los tiranos locales. Los tiranos locales tienen pies de barro. Si no es grave el apoyo extranjero, estos se caen enseguida. Entonces, de ahí está la lucha en dos frentes. De hecho, decías. De hecho, es parte también. Una pregunta nada más. De estas dos posibles interpretaciones, entiendo que les convence más esta segunda, digamos. No, me parece que porque son no son intervenciones complementarias. Las dos son complementarias. Sí, por un lado, un fracaso en la intervención. Sobre todo el haber, digamos, el fracaso, la decisión fatal de intervenir en Irak, de derrocar al régimen de Saddam Hussein, y no solo, sino de haber decretado la disolución de su ejército y de haber hecho de los baasistas, ¿sí?, del partido Baas y de todos sus militantes y de los sunnis, ¿sí?, en general, el blanco, digamos, haberlos satanizado, haber dicho que ellos habían sido y fueron los, digamos, responsables únicos, exclusivos, principales de todos los males de Irak y de la región y de la política exterior iraquí y de todo lo que sabemos que hizo y que pasó, que lo que era Irak, digamos, en los años 70 y 80. Entonces, esa marginación de esa franja suní tan importante, pues desde luego contribuyó, pero eso, digamos, converge, es complementario con la segunda también interpretación, desde luego, ¿no? Ahora, han hablado ustedes de, por ejemplo, mencionaron, y con razón, y además acaba de cometer otro ataque terrorista, Al-Qaeda. Me gustaría más que me ayuden a entender, digo, a quienes no sabemos de esto, es decir, ¿cuál es la relación entre estas organizaciones? Porque además por ahí he leído que es una relación de confrontación, de disputa, más bien, sí. Pero pues al mismo tiempo actúan, al menos digamos en sus ataques terroristas hacia el extranjero, pareciera que pues con las mismas fines o al menos con los mismos medios, ¿no? No sé, ayúdenme a entender qué hay ahí. Bueno, hay una relación filial, por así decir. Al-Qaeda en Irak se convirtió en el Estado Islámico. Ok. O sea, Al-Qaeda en Irak era una franja, como una franquicia de Al-Qaeda, que llegó a un nivel de violencia tan extremo que los líderes de Al-Qaeda les empezaron a decir, oye, dejad de matar civiles, esto va contra nuestros intereses. Y entonces Al-Qaeda en Irak rompió y se creó el Estado Islámico, 2010 por ahí. Estas cosas nunca se saben del todo bien, pero como que por ahí 2010, ¿no? Entonces hay una relación paterna, ¿no? Ahora bien, yo creo que ahora mismo el hecho de que los dos estén atacando y realizando sus ataques por todo el mundo genera una situación de, como dirían los anarquistas, de destrucción creativa. Es decir, les viene bien, es decir, compiten por militantes, eso también justifica un poco la tesis esta de que cada vez tienes que hacer ataques terroristas más sorprendentes, más espectaculares para atraer más gente hacia tu grupo y no hacia el rival, pero a los dos van bien, es decir, es un win-win, los dos van ganando. O sea, no están enfrentándose por nada, porque el Estado Islámico tiene sus zonas de control territorial y Al-Qaeda es un grupo que nunca ha tenido control territorial real. De hecho, parte de la idea estratégica del surgimiento del Estado Islámico es renegar de la idea de Al-Qaeda de que no es necesario una zona liberada donde se puedan crear instituciones. De hecho, se sabe que Al-Qaeda estaba en Afganistán cuando realizan los ataques terroristas del 11 de septiembre. Estados Unidos dice al gobierno talibán, les dice, denme a estas personas que están ahí o yo invadiré el país. Y el régimen talibán dijo, pues no lo vamos a dar, e invadieron el país. Entonces, algunos teóricos yihadistas llegaron a la conclusión de que eso había sido un error fatal. O sea, no se puede, por ninguna de las maneras, a ningún coste se puede renunciar a controlar territorio, porque si tú controlas territorio, controlas instituciones, controlas dinero, controlas recursos. Pero justamente me atrevería a decir que ahí reside también el talón de Aquiles de una organización como el Estado Islámico, en la medida en que se territorializa, se vuelve un actor regional. Claro. Y al ser un actor regional, pues tiene que competir con otros actores regionales, ¿no? Como Estado, entre comillas, o en todo caso vamos a enfrentarse a no solo las poblaciones locales, que no están contentas con lo que hace, desde luego, la mayoría, sino además con
todos los demás que están contra él. Es mucho más fácil volverse... en el territorio que están dominando, hay una resistencia en el propio territorio en el que quieren asentarse. Por ejemplo, Siria está dividida en distintas zonas gobernadas por distintos actores. El gobierno sirio, las zonas controladas por el gobierno sirio, las controladas por la insurgencia, que es sumamente fragmentada, la conocemos, de todo tipo, islamistas, moderados, la oposición laica, etcétera, y las zonas controladas por los kurdos y la zona controlada por Daesh, ¿no? Y ahí, digamos, Daesh ahí se hace de recursos y pues en esa zona sí ha tratado de establecer instituciones, de regular pues todo tipo de servicios y al mismo tiempo someter a la población con base en pues tácticas, digamos, de terror, ¿no? De intimidación, de opresión, digamos. Y de intimidación muy, muy terribles. Han hablado los dos de recursos. ¿De dónde provienen los recursos y de qué cantidad de recursos estamos hablando, Luis? De nuevo estamos hablando de algo muy nebuloso, ¿no? Lo que se comenta es los pozos de petróleo que están en zonas controladas por el Estado Islámico, también recursos provenientes de la caridad internacional islámica que se canalizan hacia estos grupos yihadistas. Yo creo que, de nuevo, una comparación buena sería pensar en los grupos terroristas de izquierdas de los años 60 y 70, donde podía haber recursos que de alguna forma alimentaban la lucha, pero el componente ideológico era muy fuerte. O sea, el Che Guevara renuncia a vivir una vida holgada en Cuba, siendo ministro, con todo tipo de prebendas para dar su vida. Entonces, hay algo ahí raro, ¿no? No sabemos, psicológicamente no sabemos muy bien de qué está hecho este tipo de qué están hechos este tipo de personas, pero hay algo así. O sea, no es simplemente que los soldados del Estado Islámico tengan mejores sueldos que los soldados del Estado sirio, ¿no? Hay algo ideológico que atrae a la gente hacia la lucha. Y eso es algo que no se puede... Y eso les voy a pedir que me ayuden. Vamos a hacer un corte, son unos pocos minutos, y volvemos aquí a seguir reflexionando. Quiero que me ayuden a entender eso. Quiero que me ayuden, sé que no es fácil, pero tú ya nos hacías más o menos, digamos, un mapa de las razones por las cuales jóvenes de ahí mismo, pero también jóvenes desde Europa, encausan sus energías, sus vidas y sus acciones en esta dirección. A ver qué tanto podemos por ahí imaginar, porque creo que es parte de un diagnóstico necesario para comprender qué es lo que sigue. Entonces, vamos a un corte. Estamos aquí en Observatorio, como veo, y hablando de un tema muy difícil, de un tema muy complejo, pero de un tema muy del presente de nuestro mundo, el Estado Islámico. Regresamos.